Había un tiempo en que el cine de oro guardaba secretos más profundos que cualquier guión. Un tiempo en que las actrices más deslumbrantes pisaban alfombras rojas, posaban para revistas, firmaban autógrafos, y luego regresaban a casas donde el amor vivía en susurros. Porque el sistema tenía una regla invisible: podías brillar, conquistar, ser leyenda, pero solo si tu corazón latía según el guión aprobado. Y cuando 7 mujeres, elegantes, talentosas, inolvidables, se atrevieron a amar fuera de ese libreto, el cine no las expulsó con escándalo, las borró con silencio. Suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo intentó enterrar bajo terciopelo y olvido. Porque estas historias no merecen desaparecer. Merecen justicia en voz alta. Hoy abrimos el expediente de 7 actrices que amaron a otras mujeres en un México donde ese amor era un delito invisible, y el castigo, el destierro de la memoria. Sus nombres aún resuenan en filmografías antiguas, pero sus verdades fueron mutiladas. Rosario Granados. ¿Puede una mujer ser la esposa perfecta en pantalla y vivir un amor prohibido tras las cortinas del estudio? Rosario Granados lo hizo durante más de una década. Llegó de Argentina a México en plena efervescencia del cine de oro, con un rostro que parecía esculpido en mármol y una voz que destilaba serenidad. No era explosiva como María Félix ni juguetona como Silvia Pinal. Rosario era otra cosa, nobleza pura. La clase de actriz que entra a cuadro y todo se aquieta, porque su presencia no grita, susurra verdad. En El amor abrió los ojos, filmada en 1947 bajo los reflectores implacables de Churubusco, interpretó a una mujer que sacrificaba todo por un hombre que no la merecía. En La casa chica, estrenada en 1950, volvió a encarnar el dolor femenino con tanta dignidad que el público salía del cine limpiándose las lágrimas. Compartió créditos con Pedro Infante, Fernando Soler, Arturo de Córdoba, los titanes del celuloide mexicano. Pero mientras ellos acaparaban portadas, Rosario prefería la penumbra. Evitaba fiestas, rechazaba entrevistas personales, y cuando los periodistas le preguntaban por romance, sonreía con cortesía y desviaba la mirada hacia la puerta del camerino. Porque afuera la esperaba alguien. Siempre la misma persona. Una joven delgada, de cabello oscuro como tinta derramada, que nunca hablaba con la prensa pero nunca faltaba al final del rodaje. Al principio, los productores la llamaron prima. Luego asistente. Después dejaron de llamarla por nombre, porque nombrarla era reconocerla. Y reconocerla significaba admitir lo que todos sabían y nadie podía decir en voz alta. Rosario Granados amaba a esa mujer. Vivieron juntas en una casa modesta de la colonia del Valle. Compartían almuerzos en silencio, tardes leyendo guiones, noches donde el mundo exterior no importaba. Durante más de 10 años construyeron un hogar invisible, protegido por la discreción y la distancia que Rosario mantenía con el sindicato de actores. Pero la discreción tiene límites, y los enemigos tienen memoria. A mediados de los años 50, Rosario tuvo un desacuerdo con un productor. Dinero que no llegó. Créditos que desaparecieron. Palabras que subieron de tono. Él juró venganza sin levantar la voz. Y cumplió. Fuentes de época señalan que este hombre difundió una carta anónima dentro del sindicato. No tenía fotografías. No tenía confesiones. Solo insinuaciones lo suficientemente precisas como para que los teléfonos dejaran de sonar. No hubo titulares, no hubo escándalo público, pero el cine mexicano tiene su propia forma de ejecutar, el silencio administrativo. De protagonista pasó a secundaria, de secundaria a fugaz, de fugaz a fantasma. Para 1960, Rosario Granados prácticamente había desaparecido de las marquesinas. Se refugió en la televisión, donde todavía había espacio para actrices incómodas. Trabajó esporádicamente, con papeles cada vez más pequeños, mientras su pareja la esperaba en casa como siempre lo había hecho, en silencio, con lealtad inquebrantable. Rosario Granados falleció en 1997, sin retrospectivas, sin homenajes en Bellas Artes, sin una sola placa que dijera, aquí vivió una mujer que amó con valentía. Y la mujer que la acompañó hasta el último suspiro, la que le sostuvo la mano cuando el cáncer avanzaba, fue mencionada en las esquelas solo como amiga cercana. Porque el sistema la borró 2 veces, en vida y en muerte. Pero hay algo que nadie pudo quitarle: su dignidad. Rosario eligió amar sin pedir permiso. Y aunque el precio fue el olvido, su historia sigue viva en cada fotograma donde su mirada delata lo que las palabras no podían confesar. Ahora bien, si Rosario fue silenciada por discreta, ¿qué le pasó a la actriz que se negó a esconderse? Marga López. Hay mujeres que piden permiso para existir y luego están las que simplemente existen, aunque el mundo entero les exija que se arrodillen. Marga López nunca se arrodilló.
Nacida en Argentina pero adoptada por México con el fervor de quien reconoce talento puro, Marga no era solo una actriz, era una declaración de independencia con pestañas. Podía ser trágica en Salón México, filmada en 1949 bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández, donde interpretó a una mujer devorada por la culpa y el deseo. Podía ser espiritual y compleja en Nazarín, estrenada en 1959, trabajando bajo las órdenes del implacable Luis Buñuel. Pero lo que realmente incomodaba del cine mexicano no era su talento, era su libertad. Porque Marga sí se casó, sí tuvo hijos, pero también se divorció en una época donde el divorcio era un escándalo mayor que un asesinato. Viajaba sola a Europa, tomaba sus propias decisiones financieras, firmaba contratos sin consultar a ningún hombre. Y cuando le preguntaban por romance, su respuesta era siempre la misma, una sonrisa enigmática y un silencio que decía más que 1000 confesiones. Durante los años 50, los productores intentaron emparejarla mediáticamente con galanes. Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, Jorge Negrete. Ninguno prosperó. No porque faltara química en pantalla, sino porque fuera del estudio Marga no jugaba el juego. Y el cine de oro era, ante todo, un juego de apariencias. Fue entonces cuando los murmullos comenzaron a cambiar de dirección. Vestuaristas que preparaban sus trajes notaban algo. Técnicos de iluminación que ajustaban reflectores en Churubusco veían algo. Asistentes de producción que entregaban llamados diarios sabían algo. Marga López mantenía una relación íntima con una guionista de renombre. Una mujer culta, de lentes oscuros y cigarrillo permanente entre los dedos, que aparecía en todos los proyectos de Marga. No como casualidad, como constante. Vivían en casas contiguas en la colonia Roma, separadas por un jardín compartido donde cultivaban gardenias. Las puertas traseras conectaban ambas propiedades. Y aunque oficialmente cada una tenía su casa, los vecinos sabían que el café de las mañanas se tomaba en una sola mesa, que las noches de lluvia se pasaban bajo el mismo techo, que cuando una viajaba, la otra cancelaba compromisos para acompañarla. Marga no pedía permiso para ser ella misma, confesó años después una actriz secundaria que compartió escena con ella en una telenovela olvidada. Mientras otras recurrían a matrimonios de conveniencia con homosexuales del medio para protegerse, Marga se negó a jugar ese teatro. Decía que su vida privada no era negociable. Esa negativa tuvo precio. No fue un veto oficial. No hubo reuniones donde dijeran, Marga López ya no trabaja aquí. Fue algo más sutil, más letal. Fatiga moral, lo llamaban los productores. Es que Marga cansa, decían en las oficinas de la ANDA. Es complicada, repetían en Televisa. Ya no conecta con el público, mentían en las salas de juntas. Pero la verdad era más simple y más cruel. Marga López incomodaba porque no fingía. A finales de los años 70, pasó de protagonizar grandes dramas a interpretar a la tía conservadora en telenovelas de horario vespertino. No era por falta de talidad. Su voz seguía siendo potente. Su presencia, magnética. Pero el teléfono dejó de sonar con la frecuencia de antes. Imagina a Marga en un set de filmación, el bullicio de las cámaras. El aroma a café recalentado y madera de utilería, los reflectores encendiéndose como soles artificiales. Y ella, con la cabeza en alto, actuando como si los murmullos no existieran. Como si el sistema no la estuviera expulsando lentamente. Como si su libertad valiera más que cualquier papel protagónico. Porque así era Marga López, indomable hasta el último fotograma. Cuando falleció en 2005, su funeral fue cubierto con formalidad burocrática. Notas breves, fotografías de archivo, condolencias protocolarias. Pero la mujer que la acompañó durante más de 3 décadas, la que le sostuvo la mano cuando el cáncer avanzaba, fue mencionada en las esquelas oficiales solo como su asistente personal. No como su amor, no como su compañera, como una empleada más. Y esa fue la última humillación que el sistema le infligió, borrar su verdad incluso en la muerte. Pero Marga López dejó algo que nadie pudo quitarle, un legado de dignidad rebelde. Cada vez que una mujer elige vivir sin arrodillarse, aunque el precio sea el olvido, está honrando la memoria de Marga. Ahora bien, si Marga fue castigada por desafiar, ¿qué les pasó a las actrices que eligieron la discreción absoluta y aún así fueron borradas? Lilia Michel. Hay amores que gritan desde las marquesinas, y hay amores que viven en el silencio compartido de un coche al final del día. Lilia Michel eligió el segundo. No era la protagonista que robaba suspiros. No era la femme fatale que encendía pasiones. Lilia Michel era la presencia constante, esa actriz que entraba a cuadro y todo cobraba credibilidad. Si necesitabas una amiga leal, llamabas a Lilia. Si buscabas una madre comprensiva, llamabas a Lilia.
Si requerías a alguien que sostuviera una escena sin robar protagonismo pero sin desaparecer, Lilia Michele era la respuesta. En El Seminarista, filmada en 1949 bajo la mirada rigurosa de Roberto Gabaldón, interpretó a una mujer que cargaba secretos ajenos con la misma elegancia con que cargaba los propios. En La mujer que yo amé, estrenada en 1950, dio vida a un personaje secundario que el público recordaba más que a la protagonista, porque Lilia no actuaba, habitaba. Fina, contenida, profesional hasta la médula. Llegaba temprano a los sets. Sabía sus diálogos de memoria. Nunca causaba problemas. Y cuando terminaba la jornada, se iba en el mismo coche que llegó. Siempre acompañada. Siempre por la misma persona. Una escenógrafa de teatro que también trabajaba ocasionalmente en televisión. Delgada, de manos manchadas de pintura y mirada tranquila. No hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. Porque cuando dos personas se entienden sin palabras, el resto del mundo sobra. Se conocieron en los años 60 durante una producción en vivo para Telesistema Mexicano. Lilia interpretaba a una viuda elegante. La escenógrafa diseñaba el salón donde transcurría la tragedia. Y algo pasó entre bambalinas. Algo que no necesitó declaración formal ni ceremonia. Algo que simplemente fue. Desde entonces, fueron inseparables. Llegaban juntas al estudio de Televisa San Ángel cuando el sol apenas despuntaba sobre Periférico. Compartían el termo de café en los descansos. Almorzaban en el mismo camerino. Y al final del día, cuando los reflectores se apagaban y los técnicos desmontaban equipos, salían juntas por la puerta lateral, sin prisa, sin aspavientos, como si llevaran 30 años haciéndolo. Porque así era. Nunca se despegaban. Recordó años después un técnico de iluminación que trabajó con ellas en una telenovela de los años 70. Llegaban en el mismo Volkswagen azul. Compartían lonchera. Y cuando Lilia terminaba su escena, buscaba inmediatamente con la mirada a esa mujer. No con ansiedad, con la calma de quien sabe que la persona que ama está cerca. Dentro del medio, se hablaba de su relación con respeto silencioso. No por apoyo, no por progresismo, por supervivencia colectiva. Porque en el México de los años 60 y 70, donde la moral católica dominaba desde los confesionarios hasta los consejos editoriales, el amor entre mujeres era un secreto que se protegía con complicidad tácita. Nadie preguntaba, nadie confirmaba, pero todos sabían. Y esa complicidad funcionó, hasta que dejó de funcionar. Porque el sistema tiene memoria. Y aunque Lilia Michele nunca desafió públicamente, aunque vivió con la discreción de quien entiende las reglas del juego, el solo hecho de existir auténticamente era una afrenta. A partir de cierto punto, imposible precisar la fecha exacta, porque estas cosas no se decretan en juntas, se ejecutan en llamadas no devueltas, los productores dejaron de buscarla. No fue dramático, no hubo despidos, simplemente, el teléfono dejó de sonar con la frecuencia de antes. Las cadenas omitían su nombre en listas de actrices destacadas. Los homenajes al cine de oro la saltaban como si no existiera. Y cuando algún periodista joven preguntaba por qué Lilia Michele, con más de 40 años de carrera, no aparecía en retrospectivas, la respuesta era siempre la misma: es que ya está retirada. Mentira. Lilia seguía trabajando. Pequeños papeles en telenovelas vespertinas. Participaciones especiales en unitarios nocturnos. Pero su nombre había sido borrado del mapa oficial de las leyendas del cine mexicano. Imagina a Lilia Michele con su porte elegante, su cabello perfectamente peinado, entrando a un estudio de Televisa donde las miradas se apartaban. No con odio, con incomodidad, porque ella representaba algo que el sistema no sabía cómo nombrar sin quebrarse. Cuando Lilia Michele falleció en 2011, su muerte apenas fue mencionada en los noticieros. Una nota breve en El Universal. 2 líneas en Reforma. Ningún especial en televisión abierta. Y la mujer que la acompañó durante más de 3 décadas, la que preparó su última taza de té, la que cerró sus ojos cuando el corazón dejó de latir, fue ignorada por los medios como si no existiera. No apareció en las fotografías oficiales del funeral, no fue mencionada en las esquelas, fue borrada con la eficiencia de quien ha practicado ese arte durante décadas. La borraron sin decirlo, lamentó una exactriz que compartió escena con Lilia en los años 80. Porque en esta industria, vivir auténticamente era un delito que se pagaba con el olvido. Y Lilia lo pagó completo, aunque nunca hirió a nadie, aunque nunca escandalizó, aunque solo quiso actuar y amar en paz. Su historia nos confronta con una pregunta incómoda: ¿cuánto vale la verdad cuando el precio es desaparecer? Pero si Lilia fue castigada por vivir discretamente, ¿qué les pasó a las actrices que ni siquiera intentaron esconderse? ¿Qué tal Abad?
Hay mujeres que construyen su vida alrededor de un hombre y hay mujeres que construyen su vida alrededor de su propia libertad. Queta Labat fue de las segundas. Desde que pisó los estudios Churubusco a principios de los años 50, quedó claro que Queta no era una actriz decorativa. Tenía presencia. Esa clase de magnetismo que no se enseña en academias porque viene de adentro. Podía ser maternal sin cursilería, leal sin sometimiento, noble sin debilidad. En Dos tipos de cuidado, filmada en 1953 bajo la batuta de Ismael Rodríguez, con Pedro Infante y Jorge Negrete en Duelo de Galanes, Queta interpretó a una mujer de carácter que no se dejaba impresionar por serenatas ni promesas vacías. En El Mil Amores, estrenada en 1954, volvió a compartir pantalla con Infante, demostrando que su talento no dependía de protagonismos, bastaba que entrara a cuadro para que todo cobrara peso. Elegante sin esfuerzo, profesional hasta la médula, y curiosamente, sin pareja masculina conocida. En una industria obsesionada con las apariencias, donde las actrices solteras eran vistas con sospecha y las divorciadas con lástima, Queta Labat era un enigma que nadie se atrevía a resolver en voz alta. Porque Queta no estaba sola. Vivía con una mujer. No en departamentos separados con encuentros clandestinos. No en casas contiguas con jardines compartidos. Vivían juntas. Abiertamente. En la misma dirección. Con el mismo timbre. Una mujer que trabajaba en diseño de interiores para producciones teatrales. De manos hábiles y risa contagiosa. Que acompañaba a Queta a estrenos cuando el protocolo lo permitía. Que viajaba con ella a Acapulco en temporada baja. Que preparaba la comida los domingos mientras Queta leía guiones en el patio trasero. Los medios la llamaban amiga cercana. Los vecinos la llamaban la compañera de Queta. Y los técnicos, maquillistas y colegas que trabajaban en los sets, simplemente sabían. Todos lo sabíamos. Nunca se ocultaron, pero nadie se atrevía a preguntar, confesó una actriz retirada en una entrevista años después. Queta llegaba al estudio y cuando terminaba su llamado, preguntaba, ¿ya puedo irme? Me están esperando. Y todos entendíamos quién la esperaba. Cuando le preguntaban por matrimonio, Queta respondía con una sonrisa enigmática y una evasiva perfectamente ensayada. El amor llega cuando tiene que llegar. O la favorita, estoy casada con mi carrera. Frases que sonaban inocentes, pero que ocultaban una verdad que el México de los años 50 no estaba preparado para escuchar. Porque Queta Labat ya había encontrado el amor. Solo que ese amor no cabía en las portadas de Cinelandia ni en las entrevistas de El Heraldo. Durante años, esa discreción la protegió. No hubo escándalos. No hubo denuncias anónimas. No hubo cartas filtradas. Pero el sistema tiene ojos que ven sin mirar y oídos que escuchan sin preguntar. Y aunque Queta nunca enfrentó un veto oficial, los papeles protagónicos comenzaron a escasear con los años. Algunos lo atribuían a la edad. Es que ya está grande para protagonista, decían los productores, aunque actrices mayores que ella seguían encabezando repartos. Otros lo atribuían a cambios de tendencias. Es que el público busca caras nuevas, argumentaban, aunque rostros de su generación seguían llenando salas. Pero quienes conocían los pasillos de la industria sabían la verdad. Queta Labat incomodaba. No porque escandalizara. No porque desafiara. Porque existía auténticamente en un sistema construido sobre fingimientos. Imagina a Queta en un set de filmación. El murmullo de las cámaras preparándose, el aroma a café recién hecho mezclado con polvo de utilería, los reflectores encendiéndose como soles artificiales. Y ella, con su vestido impecable y su voz serena, actuando como si el mundo no estuviera juzgándola en silencio. Como si vivir su verdad fuera más importante que cualquier papel en la pantalla grande. Porque para Queta Labat, lo era. Siguió trabajando en teatro, en televisión, en doblaje, pero su nombre fue sistemáticamente omitido de los homenajes al cine de oro. Cuando Canal 11 hizo un especial sobre actrices memorables del cine mexicano a finales de los 80, Queta no apareció. Cuando el IMCINE publicó su enciclopedia de figuras fundamentales, su ficha era inexplicablemente breve. La borraron sin explicación, recordó un investigador de cine en un documental independiente. Queta Labat tiene créditos en más de 40 películas, trabajó con las estrellas más grandes de la época, y sin embargo su nombre prácticamente desapareció del discurso oficial. ¿Por qué? Porque su vida privada no encajaba en el relato que la industria quería contar. Cuando Queta falleció, su carrera fue mencionada con brevedad protocolaria, sin especiales, sin retrospectivas, sin una sola transmisión de sus películas más emblemáticas en televisión abierta. Y su compañera, la mujer que estuvo a su lado durante décadas, fue tratada en los reportajes como una asistente,
reduciendo una vida compartida a un pie de página sin nombre. Queta Labat fue respetada en los sets, admirada por colegas, pero nunca plenamente reconocida. Su historia amorosa, real y profunda como cualquier otra, fue silenciada por un sistema que temía a las mujeres que vivían sin hombres, y eran felices. Pero si Queta pagó el precio de la autenticidad discreta, ¿qué le pasó a la actriz que se negó rotundamente a fingir, incluso cuando eso significaba quedar fuera de todo? Marta Roth. ¿Qué se necesita para decir la verdad cuando todos a tu alrededor sobreviven mintiendo? Marta Roth lo sabía, valentía suicida. De origen italiano y nacionalizada mexicana, Marta llegó al cine de oro con la fuerza de un vendaval mediterráneo. No tenía la belleza convencional de las heroínas románticas. Su rostro era sobrio, marcado, como si hubiera vivido 3 vidas antes de pisar el primer set. Pero cuando entraba a cuadro, algo pasaba, el aire se volvía denso. Las cámaras la obedecían, y el público no podía apartar la mirada. En Una mujer sin destino, filmada en 1950 bajo la dirección de Julio Bracho, interpretó a una mujer traicionada por todos los hombres de su vida, y lo hizo con tal intensidad que las salas de cine quedaban en silencio incluso después de los créditos finales. En El derecho de nacer, estrenada en 1952, dio vida a un personaje complejo, roto, de esos que te persiguen semanas después de salir del cine. No era una actriz decorativa, era una fuerza telúrica con contrato de exclusividad. Pero a diferencia de las estrellas que sonreían para la prensa y construían biografías románticas inventadas, Marta Roth no frecuentaba círculos sociales. Rechazaba cortejos de actores famosos con una firmeza que incomodaba. Y vivía con una reserva que no era timidez, sino blindaje. Porque Marta no estaba protegiéndose a sí misma. Estaba protegiendo a alguien más. Durante años, fue vista en compañía de una actriz extranjera reconocida en Europa. Una mujer de ojos claros y acento francés que había llegado a México huyendo de la posguerra europea. Compartían viajes a Cuernavaca, residencias en la misma colonia, proyectos teatrales donde una actuaba y la otra dirigía. Y en los estudios de Churubusco, donde los secretos se protegían con la misma intensidad con que se filmaban películas, su relación era un secreto a voces. Eran pareja. Todos lo sabíamos, reveló años después su maquillista de Televisa en una entrevista que nunca se transmitió completa. Se cuidaban, se reían, se abrazaban cuando pensaban que nadie miraba. Y cuando alguien preguntaba, Marta no negaba. Simplemente respondía, mi vida privada es privada. Y punto. Esa respuesta, tan simple, tan digna, era una declaración de guerra en un sistema construido sobre mentiras socialmente aceptadas. Porque en el México de los años 50, donde otras actrices se casaban con homosexuales del medio en matrimonios de conveniencia para proteger sus carreras, donde las parejas lésbicas vivían en casas separadas y se encontraban en hoteles discretos, Marta Roth se negó a fingir. No hubo boda falsa, no hubo novios inventados para la prensa, no hubo declaraciones amorosas con galanes. Solo autenticidad. Y en una industria que vivía del artificio, la autenticidad era el pecado imperdonable. Aunque Marta nunca fue vetada oficialmente, porque eso hubiera requerido una acusación formal y nadie quería el escándalo de nombrarlo en voz alta, su nombre comenzó a desaparecer de los proyectos importantes. No de golpe, de a poco, como quien desangra en silencio. Los productores dejaban de devolverle llamadas. Los directores que antes la buscaban comenzaron a decir, es que no encaja en este papel. Las revistas que antes la entrevistaban la omitían de reportajes especiales. Y cuando su nombre surgía en juntas de producción, se hacía un silencio incómodo seguido de un cambio de tema. Imagina a Marta Roth entrando a las oficinas de la ANDA en los años 60 con su portafolio bajo el brazo, su currículum impecable, sus credenciales intachables. Y encontrando miradas que se apartaban. Secretarias que decían, el productor no está disponible. Puertas que se cerraban con cortesía, pero con la firmeza de quien ejecuta una orden no escrita. Para los años 70, Marta trabajaba esporádicamente. Papeles pequeños en telenovelas. Participaciones especiales en unitarios nocturnos. Suficiente para sobrevivir. Insuficiente para ser recordada. Y en los homenajes al cine de oro que comenzaron a proliferar en los 80 y 90, cuando Canal 11 y Canal 22 organizaban retrospectivas nostálgicas con actrices de la época dorada, el nombre de Marta Roth estaba ausente. No por olvido accidental, por olvido administrativo. La borraron porque no se arrepintió, sentenció una investigadora de cine en un documental independiente que nunca encontró distribución comercial. Marta Roth tuvo la valentía de vivir sin mentiras. Y en una industria donde la mentira era el precio de entrada, esa valentía la condenó. Cuando Marta Roth falleció en 2016, pocos del medio asistieron a despedirla.
Su funeral fue discreto, casi clandestino. Y su compañera, la mujer que la acompañó por más de 30 años, pronunció un discurso en un acto privado que los medios no reportaron. Porque incluso en la muerte, el sistema se negó a reconocer su amor. Marta vivió con dignidad inquebrantable, fiel a sí misma hasta el último suspiro. Pero la industria la castigó por no fingir. Y ese castigo se llamó invisibilidad. Su historia nos confronta con una pregunta devastadora. ¿Qué significa ser valiente en un mundo que exige silencio como precio de supervivencia? Pero si Marta fue castigada por vivir auténticamente, ¿qué les pasó a las actrices cuya verdad fue mutilada incluso después de muertas? Miroslava Stern. Hay muertes que cierran historias, y hay muertes que abren preguntas que nadie quiere responder. La de Miroslava Stern fue de las segundas. Nacida en Checoslovaquia en 1926, huyendo de la barbarie nazi que arrasó Europa, Miroslava llegó a México como llegan los refugiados, con lo puesto y el alma en pedazos. Pero traía algo que ninguna guerra pudo arrebatarle, una belleza melancólica que parecía contener siglos de tristeza europea. Ojos que miraban desde algún lugar lejano. Una voz que susurraba incluso cuando hablaba en voz alta. Una presencia que no se explicaba, se sentía. En La posesión, filmada en 1950 bajo la dirección de Julio Bracho, interpretó a una mujer atormentada por pasiones que no podía nombrar, y lo hizo con tal convicción que el público salía de las salas preguntándose si Miroslava estaba actuando o confesando. En Ensayo de un crimen, estrenada en 1955 bajo las órdenes del implacable Luis Buñuel, compartió pantalla con Ernesto Alonso en una de las películas más perturbadoras del cine mexicano. Culta, políglota, apasionada por la poesía de Rilke y la música de Chopin. Miroslava no era solo una actriz, era un enigma envuelto en terciopelo y tristeza. Parecía de otro mundo. Y tal vez lo era. La prensa mexicana intentó encasillarla en historias románticas convencionales. Le atribuyeron un romance con el torero español Luis Miguel Dominguín, galán internacional que cortejaba actrices como quien colecciona trofeos. Las revistas publicaron fotografías de ambos en corridas de toros, en cenas elegantes, en sonrisas que parecían ensayadas. Pero quienes conocían a Miroslava sabían que algo no encajaba. Ella nunca hablaba de él con pasión, solo con cortesía distante, como quien cumple un protocolo social incómodo pero necesario. Porque el corazón de Miroslava latía en otra dirección. En los estudios Churubusco, vestuaristas y maquilladoras notaban algo. Miroslava escribía cartas constantemente. No en máquina de escribir, a mano, con una caligrafía delicada que parecía bordada en papel. Las guardaba en sobre sin remitente y las enviaba siempre a la misma dirección. Cuando terminaba de filmar, no salía a cenar con el elenco. Se encerraba en su camerino y leía cartas que llegaban con sellos europeos. Y su rostro, siempre melancólico, se iluminaba con una sonrisa que ningún galán mexicano logró arrancarle. Miroslava amaba a alguien que no estaba aquí, confesó años después una maquilladora que trabajó con ella en sus últimas películas. Y ese alguien no era un torero español. Era una mujer. Una actriz europea con quien se había conocido antes de llegar a México. Las cartas que Miroslava recibía olían a perfume francés. En su casa de la colonia Condesa, Miroslava guardaba fotografías que no mostraba a nadie. Documentos de época señalan que en su habitación había un retrato enmarcado, colocado en la mesita de noche, de una mujer de cabello oscuro y mirada intensa. No era su madre. No era una amiga. Era alguien que la prensa nunca nombró. El 9 de marzo de 1955, Miroslava Stern fue encontrada muerta en su departamento. Tenía 29 años. La versión oficial fue sobredosis de barbitúricos. Suicidio. La prensa lo romantizó inmediatamente. Murió de amor por Luis Miguel Dominguín. La tristeza europea la venció. No soportó la distancia del torero. Pero en su habitación se encontró algo que nadie quiso publicar. Cartas. Decenas de cartas dirigidas a una mujer. Fotografías privadas guardadas en una caja de terciopelo azul. Y un diario escrito en checo donde, según fuentes de época, Miroslava hablaba de un amor imposible que no cabía en el México católico de los años 50. Las cartas fueron quemadas por orden de su círculo artístico para proteger su imagen, confesó un periodista veterano bajo condición de anonimato décadas después. No querían que se supiera que Miroslava amaba a una actriz. En esa época, eso era peor que el suicidio. Así que prefirieron perpetuar la mentira del amor imposible con Dominguín. Imagina las llamas devorando esas cartas, el papel convirtiéndose en ceniza, las palabras de amor desintegrándose. La verdad de Miroslava ardiendo en una chimenea mientras los periódicos imprimían mentiras románticas. Fue romantizada como una víctima de amores imposibles con hombres.
Su muerte se convirtió en leyenda trágica del cine de oro. Pero su verdadero amor fue mutilado, quemado, borrado de la historia oficial. Porque en 1955, confesar que una de las actrices más bellas del cine mexicano había amado a otra mujer era una verdad demasiado peligrosa para sobrevivirla. Incluso en la muerte, le negaron el derecho a ser recordada tal como fue. Miroslava Stern se convirtió en un mito. Pero ese mito fue construido sobre la cremación de su verdad. Su rostro permanece en fotogramas eternos. Pero su historia fue reescrita por quienes decidieron que su amor no debía sobrevivirla. Y eso, tal vez, sea la forma más cruel de olvido, ser recordada como alguien que nunca fuiste. Pero si Miroslava fue traicionada incluso después de muerta, ¿qué pasó con las actrices que intentaron escapar del país para amar libremente, y aún así fueron perseguidas por el silencio administrativo? Elsa Cárdenas. Hay quienes huyen del país buscando libertad y hay quienes descubren que el destierro no necesita fronteras, puede vivir en una lista negra sin firma. Elsa Cárdenas lo descubrió de la forma más cruel. Brilló en los últimos resplandores del cine de oro, cuando la industria mexicana todavía competía con Hollywood y las actrices cruzaban fronteras con contratos bilingües bajo el brazo. Elsa tenía algo que pocas poseían: versatilidad transnacional. Podía actuar en español con la intensidad del melodrama mexicano. Y podía hacerlo en inglés con la contención del cine estadounidense. En 1956, actuó en Gigante, la épica de George Stevens protagonizada por Elizabeth Taylor, Rock Hudson y un joven James Dean en su última película antes de morir, interpretando a una mexicana que desafiaba el racismo texano con dignidad silenciosa. Esa película la puso en el mapa internacional. Pero en México, curiosamente, nunca alcanzó el estatus de estrella mediática. No por falta de talento, por falta de complicidad con el sistema. Porque mientras filmaba en Hollywood y viajaba constantemente a Europa, Elsa Cárdenas mantuvo una relación con una actriz estadounidense. Una mujer rubia, de sonrisa franca y acento californiano, que aparecía en todas las fotografías de viajes que Elsa nunca mostró a la prensa mexicana. Vivían juntas en un apartamento de West Hollywood. Viajaban por Europa en temporadas de descanso, recorriendo París, Roma, Londres. Y en los estudios de doblaje de Los Ángeles, donde las actrices latinas se encontraban para grabar versiones en español de películas americanas, su relación era un secreto conocido por todos. En los estudios de doblaje, su vínculo era un secreto a voces, recordó una actriz de reparto que trabajó con Elsa en producciones bilingües. Pero ese secreto era inaceptable para los productores mexicanos. Porque una cosa era que las actrices tuvieran amigas en México, donde todo se manejaba con discreción obligada. Y otra muy distinta era que vivieran abiertamente en el extranjero con mujeres. Cuando Elsa regresaba a México para filmar, los papeles eran cada vez más pequeños, secundarios, fugaces, como si su nombre estuviera marcado con una advertencia invisible que solo los productores podían leer. No hubo vetos oficiales, no hubo declaraciones públicas, solo el silencio administrativo de quienes manejan la industria sin dejar huellas documentales. La veían con respeto, pero no la llamaban, recordó un director de reparto que trabajó en Churubusco durante los años 60. Su nombre surgía en juntas de casting y alguien siempre decía: mejor busquemos a otra. Sin explicación, sin justificación. Solo esa frase que cerraba puertas sin hacer ruido. Imagina a Elsa Cárdenas regresando a México después de filmar en Hollywood, con su maleta llena de guiones rechazados, su currículum impecable ignorado, su talento intacto, pero su nombre marcado. Entrando a oficinas de productoras donde la recibían con cortesía y despedían con promesas vacías. Donde todos sabían por qué no la contrataban, pero nadie lo decía en voz alta. Elsa se refugió en una vida discreta, lejos de las marquesinas mexicanas. Siguió trabajando esporádicamente en televisión estadounidense, en teatro independiente, en proyectos que pagaban poco pero permitían dignidad. Y vivió con su compañera hasta la vejez. No en el México que la vio nacer. No en el Hollywood que la usó cuando le convenía, sino en un silencio geográfico que eligieron juntas porque era mejor ser invisibles y libres que visibles y encadenadas. Cuando Elsa Cárdenas falleció, su muerte apenas fue mencionada en los medios mexicanos. Una nota breve en la sección de espectáculos. 2 líneas en Milenio. Ningún especial retrospectivo. Y su tumba, según registros oficiales, lleva el apellido de su familia materna. Una decisión póstuma que borró incluso su identidad artística. Como si alguien hubiera decidido que Elsa Cárdenas, la actriz que brilló junto a James Dean, no merecía ser recordada con el nombre que la hizo leyenda. Fue castigada por amar sin arrepentirse, por elegir la autenticidad sobre la fama,
por construir una vida lejos de los reflectores que exigían mentiras como precio de entrada. Su historia nos enfrenta a una verdad incómoda. ¿Cuántas actrices más fueron desterradas sin que nadie llevara la cuenta? ¿Cuántos nombres fueron borrados de retrospectiva sin explicación? ¿Cuántas vidas fueron mutiladas porque el amor que sentían no cabía en el guión aprobado por la moral de la época? Elsa Cárdenas eligió la libertad, y el sistema la castigó con el olvido. Pero su historia, como la de las 6 mujeres que la precedieron en este expediente, nos recuerda que el verdadero crimen no fue amar. Fue el silencio que las enterró vivas. Fueron aclamadas mientras obedecían, celebradas mientras fingían, llamadas estrellas, hasta que vivieron su verdad. Entonces el sistema hizo algo peor que expulsarlas con escándalo, la silenció con olvido administrativo. Rosario Granados, Marga López, Lilia Mitchell, Queta Labat, Marta Roth, Miroslava Stern, Elsa Cárdenas. 7 nombres que brillaron en la época de oro del cine mexicano. 7 mujeres que compartieron pantalla con los titanes del celuloide. 7 actrices cuyo único delito fue amar sin arrodillarse ante el guión social que les impusieron. No escandalizaron por su amor. Escandalizaron por no ocultarlo lo suficiente. Por construir hogares invisibles. Por vivir vidas paralelas que el México católico de los años 40, 50 y 60 no podía nombrar sin quebrarse. Y el castigo no llegó con titulares escandalosos ni juicios públicos. Llegó con algo más letal, el silencio. Teléfonos que dejaron de sonar, nombres omitidos en homenajes, carreras que se desvanecieron como niebla al amanecer. No hubo listas negras oficiales. No hubo decretos firmados. Solo una complicidad tácita entre productores, sindicatos y medios de comunicación que decidieron que estas mujeres no merecían ser recordadas tal como fueron. Porque se les negó 2 cosas fundamentales: vivir plenamente mientras existían, y ser recordadas honestamente después de morir. Sus parejas fueron reducidas a asistentes. Sus hogares compartidos fueron descritos como amistades cercanas. Y sus historias de amor fueron mutiladas, quemadas, reescritas por quienes decidieron que ese amor no debía sobrevivirlas. Eso es violencia. No la violencia que grita. La violencia que borra. Hoy, 7 décadas después, sus rostros siguen ahí. En fotogramas antiguos que transmiten canales nostálgicos a las 3 de la mañana. En carteles descoloridos que cuelgan en cinetecas olvidadas. En escenas que todavía nos quitan el aliento aunque no sepamos sus nombres completos. Pero sus verdades fueron enterradas bajo terciopelo y moralina. Hasta ahora. Porque el cine de oro no está completo sin estas mujeres. Y la historia no es justa hasta que se cuenta entera, sin ediciones convenientes ni silencios cómplices. Estas 7 actrices no fueron víctimas. Fueron valientes. Eligieron amar sabiendo el precio. Construyeron vidas auténticas en una industria que vendía fantasías obligatorias. Y aunque el sistema las castigó con el olvido, su valentía sigue viva en cada mujer que hoy elige ser libre aunque el mundo le exija fingir. Si esta historia te tocó algo adentro, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí las voces que callaron vuelven a hablar. Porque recordar no es nostalgia. Recordar es justicia en voz alta. Dale like si crees que estas mujeres merecían más que el silencio. Comparte este video con alguien que entienda que el verdadero cine de oro no está completo sin las historias que intentaron borrar. Y déjanos en los comentarios, ¿conocías estas historias? ¿Qué otra actriz del cine mexicano crees que fue silenciada injustamente? Porque en Archivos Tra no celebramos mitos perfectos. Honramos seres humanos completos. Y estas 7 mujeres, Rosario, Marga, Lilia, Queta, Marta, Miroslava, Elsa, merecen que sus nombres resuenen una vez más. No como escándalo, como homenaje. El cine de oro guardaba secretos más profundos que cualquier guión. Hoy abrimos uno de los archivos más dolorosos, pero también uno de los más necesarios. Nos vemos en el próximo expediente y créeme, lo que viene es igual de oscuro, igual de necesario. Porque la verdad siempre merece la última palabra.